Gracias por estar con nosotros a esta hora. Este es Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son. Recuerde suscribirse al canal, activar la campanita como aviso a nuestra transmisión, utilizar la sección de comentarios para dar sus puntos de vista sobre los temas tratados aquí. Comparte estos espacios con sus contactos y amigos. Si al final de este espacio pues le agrada, regáleme un me gusta. Voy a comenzar hablando hoy sobre un financista norteamericano de nombre Bernard Madoff. Este hombre se convirtió en una figura respetada en todo Wall Street, pionero en el comercio electrónico, presidente del Nasdaq en los años 90 y gestor de fondos para celebridades, instituciones y millonarios, porque prometía retornos estables y atractivos. Ahora, su vida cambió drásticamente en diciembre del 2008, cuando confesó a sus hijos que su negocio de gestión de activos era un enorme esquema Ponzi, el mayor de la historia, por cierto, con pérdidas estimadas en 65 mil millones de dólares. Arrestado el 11 de diciembre del 2009, se declaró culpable de 11 cargos, incluyendo fraude y lavado de dinero, y fue condenado a 150 años de prisión. El escándalo devastó miles de inversores y su familia. Uno de sus hijos pues se suicidó en el 2010 y el otro murió de cáncer en el 2014. Madoff pasó sus últimos años en una prisión federal en Carolina del Norte, donde falleció en el 2021 a los 82 años por causas naturales. ¿Por qué le traigo la historia del financista Bernie Madoff? Este señor, respetado en la ciudad de Nueva York, en lo alto de la ciudad de Nueva York, pues era un dios de las finanzas allá y era un hombre acaudalado. Se calculaba su fortuna antes de conocer todo este escándalo en más de 10 mil millones de dólares. Y con todo y eso hizo un esquema Ponzi que arruinó a muchísima gente por una suma de 65 mil millones de dólares. ¿Para qué un hombre que cuando se descubrió eso tenía 70 y tantos años, si tiene 10 mil millones de dólares, pretende tener 65 mil millones de dólares? No lo va a disfrutar. Con 10 mil le llega y le basta. Pero la gente como que se aloca, la avaricia es algo que carcome el interior de las personas. Y digo esto por todo lo concerniente a la operación Cobra, que yo la llamaría operación Bernie Madoff, operación Madoff, porque resulta que el común denominador de todos estos individuos que están siendo sometidos a señalamientos del Ministerio Público son personas acaudaladas, tienen dinero suficiente, bien habido o mal habido, eso yo no lo sé. Pero la gente se vuelve loca, y más devorando las arcas nacionales. En junio del 2025, todo comenzó ahí. En junio del 2025, la Fuerza del Pueblo denunció una grave crisis gerencial en esa institución, en SENASA, con una morosidad de 44-46%, déficit acumulado, uso político para afiliaciones masivas y riesgo de quiebra. Acusaron al gobierno de quebrar la institución y usar fondos para fines electorales. Le voy a pasar, en estos días, Leonel Fernández se refirió al tema a propósito del impacto que ha tenido en la sociedad dominicana el desfalco a SENASA. Que fuimos nosotros, la Fuerza del Pueblo, a través de la Secretaría de Salud, quienes primero pusimos en el conocimiento a la opinión pública nacional las anomalías que estaban teniendo lugar en el SENASA. Fuimos los primeros. En principio se negó. Exacto. Se dijo que eso no existía, que era una mentira, que la Fuerza del Pueblo se había excedido en sus comentarios. Hoy se confirma que la Fuerza del Pueblo tenía razón, que las declaraciones del compañero Ramón Alvarado, cuando convoca una rueda de prensa en nombre y representación de la Fuerza del Pueblo, hoy ha obligado al gobierno a tener que presentar un informe ante la Procuraduría General de la República para que se investigue exhaustivamente
las irregularidades reconocidas por el propio gobierno en el Senado. Bueno, bien, corto y comprometido, torpe y comprometido, Luis Abinader pues respondió en su semanal a el Fuerza del Pueblo. En la semanal del 30 de junio, que ya no se la voy a pasar más, bueno, quiero abochornar al presidente de la República, el presidente negó la crisis, atribuyó los déficits al crecimiento exitoso de las afiliaciones para cubrir a vulnerables y dijo, sencillamente se necesitan más recursos. El acápite, la per cápita, él le dice a cápita, por cabeza, se necesita pagarle a la compañía en vez de 138 pesos por paciente, le vamos a pagar 68 pesos más, es decir, 203 pesos. Oigan eso. Esas compañías que atendían a pacientes fantasmas, no se conformaban ni las compañías de salud ni Abinader de pagarle 138 pesos o de regalarle 138 pesos, lo que para mí lo incrimina de plano porque conoce al dedillo qué es lo que está pasando ahí. Si usted quiere soñar o quiere imaginarse que el presidente de los dominicanos es el hombre más serio que hay no solamente en el país, sino en todo el continente americano, pues esos son sus problemas. Pero esas declaraciones lo incriminan de arriba abajo. Cuando él dice, lo que se necesitan más recursos, y después acusa a la oposición de levantar voces agoreras para desacreditar sus logros y desmeritar la institución. Gracias a la fuerza del pueblo, pues se han economizado muchísimos cuartos, más de lo que sustrajeron. ¿Usted se imagina que eso Senasa hubiese operado de la misma forma? Yo no sé si está operando así todavía, pero hasta el 2028. Eso es un desfalco de más de 100.000 millones de pesos, no 15.000 millones de pesos como acomodaticiamente lo señala el Ministerio Público, sino es que es mucho más de esa cantidad. Imagínense, desde el 2020 hasta la fecha, haciendo de las suyas, pues a dónde no iba a llegar. Ahora bien, el impacto humano del caso Senasa, que es algo que nadie lo toca. Miles recibieron cateterismos innecesarios. ¿Usted sabe lo que es que a usted le digan, no, te tenemos que abrir aquí para ponerte un catéter en una arteria de esta para que el corazón fluya? Inclusive hay gente que le pusieron hasta 5 catéteres sin necesitarlo. El Ministerio Público dice investigar muertes asociadas, pero no ha cuantificado esto. También hubo retrasos en cirugías, emergencias para millones, hospitales públicos adeudados hasta aquí, porque Senasa no le pagaba. Hay críticos que estiman hasta en 100.000 muertes indirectas por el colapso de los servicios de Senasa. Y eso va a tratar de bajarse con el fin de que la población no se encrispe más contra el gobierno de Luis Abinader, contra Luis Abinader y contra el PRM, que a final de cuentas es el partido que ha llevado a estos aventureros al poder. Eso ha llevado a una indignación tal que el domingo, pues el pueblo dominicano se tiró a las calles y no son partidos políticos los que se están tirando a la calle. Usted le ve la cara a la gente que participó ahí, son personas del pueblo afectadas por ese ciclón batatero de Senasa. Miren el miedo que tenía el gobierno que forró eso de policía. Y hasta, por un lado, hasta bien está. Vi al jefe de la policía o al director de la policía, como se le llama, comportarse de manera cívica y dar unas declaraciones tranquilizantes. Ahora bien, lo que surgió el domingo es algo que debe preocupar al gobierno porque con esto se inicia el hartazgo del pueblo dominicano contra este ciclón batatero llamado PRM y Luis Abinader, que han azotado
desfalcado el país desde el 2020 a la fecha. Yo no he entendido bien las licencias que se ha tomado el Ministerio Público para decir este sí y este no, porque uno de los mayores implicados en toda esta operación fraudulenta contra el pueblo dominicano, iba a decir el Estado, pero para que usted lo entienda, el pueblo dominicano, porque es el pueblo dominicano que sufre las carencias cuando esa ARS pues no opera o opera con déficit. Lo es Eduardo Ritt, empresario dominicano, y quien se dio a conocer que iba a devolver 3.500 millones de pesos, que le había dado 1.000 millones de pesos en efectivo a Santiago Jacín y que él iba a devolver 3.500 millones de pesos. Y el primero que salió de la cárcel para su casa fue Eduardo Ritt Estrella. Perdone, pero ahí se ve el traslado de Eduardo Ritt, que todavía no, vamos a ver cuándo sale. La policía, que nada más pasa por aquí, señor. Y ahí lo van acompañando con su botico, casco, el empresario, mascarilla, infecciones y montado en el vehículo para ser trasladado a su casa. No le veo razón a eso, pues si usted es cómplice, cómplice de un desfalco de esa naturaleza, ¿por qué el Ministerio Público, en un acto que no lo sé explicar, un acto que más que convencer hace dudar de la probidad del Ministerio Público, le da el premio de irse a la casa a este señor mientras Jacín y compañía pues están en prisión? Alguien que explica esta situación lo es el abogado Surún Hernández. Proteger, por ejemplo, al empresario Eduardo Ritt, que no es cualquiera, porque relacionado... ¿Tiene influencia política, Eduardo Ritt? Política y económica por su relación, en primer lugar, relación familiar con el expresidente Hipólito Mejía. Su hermano está casado con Lisa Mejía, que es la hija de Hipólito Mejía. Los nietos de Hipólito Mejía son los sobrinos de Eduardo Ritt Estrella. Pero no solamente eso, su relación con la familia Villanueva, gran aportante de la campaña presidencial del presidente Luis Abinader. Estamos hablando de que es un proceso que toca directamente la columna vertebral del Poder Ejecutivo, del presidente. Bien, como ustedes pueden ver, Surún Hernández acaba de decir que Eduardo Ritt es nuero de Hipólito Mejía, que baila en todas, y que aparte de eso es pariente de Arturo Villanueva, uno de los principales financistas, tanto en el 20 como en el 24, de la campaña de Luis Abinader. Yo en el último programa que hice hablaba sobre, el domingo en la mañana, sobre los organismos que debieron velar para que eso que sucedió en Senasa, ese robo atroz, pues no sucediera. Pues esa gente no ha sido llamada a declarar, no ha sido llamada, ni siquiera han señalado de copartícipes en toda esa vagabundería. Usted no ha visto que han llamado al anterior y al presente superintendente de salud
Me refiero a Félix Iglesias, que fungió hasta el 23 o el 24, y Miguel Seara Hatton, ¿no? Y es la institución, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que debe de velar por el estricto cumplimiento en materia de salud y riesgos laborales. Tampoco ha visto al hoy director de SENASA, ¿cómo se llama él? El señor Edward Guzmán, creo que se llama. No lo ha visto bailar por ningún lado. Ni tampoco a Edward Guzmán es el director o era el director del Consejo Nacional de Seguridad Social. La Dirección de Información de Defensa de los Afiliados, DIDA, yo no sé si cerró, pero si cerró deberían llamar al tipo que estaba ahí desde el 2020. El Tesorero Nacional o el Tesorero de la Seguridad Social, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas de la República y la Presidenta del Gabinete de Salud, que es precisamente la Vicepresidenta de la República. A propósito de esto, Carlos Peña, quien tiene un partido político y es un cabeza caliente, somete una querella, una denuncia, mejor dicho, ante la Procuraduría General. La primera persona que estamos sometiendo en esta querella formal que presentamos hoy ante la Procuraduría General de la República es a la señora Vicepresidente de la República, Raquel Peña, quien es la presidente del Gabinete de Salud de este gobierno y cuyas funciones le permitía intervenir para que esta estafa colosal, que es el fraude económico más grande de toda la historia de la República y moralmente el más bajo que se haya realizado, porque se ha llevado vidas inocentes de por medio, hoy estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República que la señora Raquel Peña, vicepresidente de la República y presidente del Gabinete de Salud, pues sea incluida en este expediente de más de 100,000 millones de pesos. No son 15,000 millones de pesos, como quieren hacernos vender. Este es un expediente que supera los 100,000 millones de pesos. Entiéndase, es 2 veces el hoyo de Baninter. Bien, no solamente Carlos Peña, también la activista social Wendy Santos le carga el dado a Eduardo Rid, y no solamente Eduardo Rid, a su hija, quien es la CEO de la empresa de el acaudalado empresario. Vamos a ver cuando Wendy Santos dice lo que dice. Que el señor Eduardo Rid Estrella no esté en prisión como otros imputados en el caso Senasa es un hecho que lacera, ofende, transgrede al pueblo dominicano. Una persona que por hablar como un traidor, lo que ahora llaman cooperar con la justicia, va a pasar el tiempo que dure el juicio en su casa. Una casa que, a decir por los millones que dijo el Ministerio Público que él sustrajo, ha de ser bastante cómoda. De igual forma, irrita que su hija, Sonia Rid Villanueva, sea la directora ejecutiva o CEO, como ellos le llaman, y la directora administrativa del Grupo Rid y haya sido excluida del expediente. Esto evidencia privilegios que ya no estamos dispuestos a tolerar. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Sonia Rid Villanueva, según las informaciones públicas, era la líder de la gestión diaria de las empresas. Entonces, o ella tenía un desconocimiento total de lo que estaba ocurriendo, o ella está involucrada. Exigimos que esa señora Sonia Rid Villanueva, que ayer renunció a la directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, sea incluida en el expediente. No más privilegios. El que la hizo debe pagarla, o al menos ser investigado. Luego les hablaré de la base legal de la que se valió el Ministerio Público para llegar a un acuerdo con Eduardo Rid y también de los negocios que él y sus empresas hacían con Senasa. Aunque hayan personas que no fueron incluidas en el expediente, que
tienen prisión domiciliaria o que nunca uno va a saber quiénes son, incluyendo médicos, farmacias, laboratorios, en el imaginario popular, no son unos vulgares ladrones corruptos, no, son unos asesinos en todo el sentido de la palabra. Bien, ese grupo RIT tiene problemas serios. Churún Hernández representa a un cliente eh, y él acusa al grupo RIT y también a Salud Bucal de hacerle una jugarreta, de ponerle una prótesis en mal estado. Hay más implicados, hay mucha gente relacionada. Nos llama la atención, Por ejemplo, en el caso de nuestro representado, persona física, Francisco Manuel Ramírez, que se querelló porque le practicaron un procedimiento quirúrgico en el aire ficticio. No hay clínicas en este proceso, no hay doctores dueños de clínicas en este proceso, no hay otros empresarios que son los beneficiarios finales. Nos preocupa además en la protección del grupo RIT. Salud Bucal no fue incluida en este proceso. Entonces, son situaciones muy graves. ¿Con qué calidad moral Salud Bucal puede seguir dando servicios en este país? ¿Con qué calidad moral el grupo RIT puede seguir facturando a nivel de la seguridad social? Bien, como ustedes pueden ver, lo grande es que esas compañías no tienen impedimento hasta el momento de seguir haciendo ese tipo de negocios con distintas instituciones del Estado. Julio Jacín, que es tío de Santiago Jacín, pues se le ve incómodo, también hasta desconcertado, y desarrolla un discurso que usted lo ve y dice, bueno, este hombre debe estar atormentado por el problema en que se metió Santiago Jacín, porque a él nadie le puso una pistola en la cabeza para que lo hiciera. Y la única forma de aligerar sus penas sería que cante todo lo que tiene que cantar. Tal vez él piensa, este no es el momento, tal vez tengo que esperar 2 años para pedir un nuevo juicio y entonces poder externar lo que yo quiera. Pero de momento el señor Jacín la tiene difícil, aunque conociendo cómo se maneja el gobierno dominicano, yo no creo que Jacín dure más de un mes preso. Parece que van a buscar un argumento, van a buscar algo jurídico, técnico, de violación o algo por el estilo, o tal vez una enfermedad de repente agrandada del señor Jacín, que le diga que tiene que tener una clínica o que tiene que estar fuera del país, etc. Una excusa para sacar a este hombre que puede hundir al gobierno de Luis Abinader y hundir a Abinader mismo. Jacín sí tiene en algo razón. ¿En qué tiene razón? En la decisión del juez, los motivos que llevan al juez a meterle 18 meses de prisión preventiva. ¿Cuáles? Que traicionó a Luis Abinader. Cuando usted ve un poder judicial lamebotista, como el Poder Judicial de República Dominicana, que no se da cuenta que el Poder Judicial es un poder independiente al congresual y al ejecutivo, entonces usted dice, la iglesia se está en manos de Lutero. Tan sencillo como eso. Entonces, el juez argumentó que por traicionar al presidente de la República, no por dejar al 70% de la población en peligro, no porque el fraude, desfalco, como usted le quiera llamar, pueda matar a más de 100.000 personas indirectamente, porque no tienen recursos para la salud, y esa era la única vía, sino porque traicionó la confianza de Luis Abinader. A lo mejor, más que traicionar la confianza, lo que hizo fue adherirse a la confianza del primer mandatario. Escuchen a Jacín cuando, con malas pulgas, se refiere al tema de la confianza de Jacín Santiago a Luis Abinader.
el juicio las motivaciones del juez son increíbles. El juez dice, por traicionar la confianza del presidente. ¿Y quién ha dicho que esa debe ser una motivación de un juez para un fallo? Por traicionar, y usted es empleado del presidente. Y usted se tiene que sentir traicionado. Esa fue la motivación principal del señor juez para hacer eso. Entonces, yo no me podía quedar callado. Bien, a mí se me olvidó decirle a ustedes, y le hablé de las personas que tenían que ver con SENASA, las instituciones, pero SENASA lo interno. Tenía un gabinete de coordinación y lo presidía Víctor Atala Laján, antes el senador de Daniel, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el senador de Santiago, pero ahora lo presidía Víctor Atala y ese tipo estaba ahí como que nada, que todo estaba bien y ellos deberían estar enterados de lo que sucedía en esa institución estatal. También, para sorpresa mía, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Es decir, solamente que Antoliano Peralta Romero no fuera a las sesiones, no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo ahí, y por ende, el presidente de la República. Entonces, todo este tipo de cosas incriminan al presidente de la República. Otro que estaba metido ahí, el superintendente de riesgos laborales, otra vez la CISARRIL, con Félix Iglesias hasta el 23 y Miguel Seara Hatton después, y el actual director de SENASA, Eduardo Rafael Guzmán Padilla. ¿Qué usted cree que puede salir de cualquier información o de cualquier comportamiento de esos señores, en este caso que sacude la opinión pública en República Dominicana? Como ustedes pueden ver, es un caso de mafia siciliana anclada en este gobierno del cambio, en un gobierno que no tiene un ápice de seriedad. Cuando usted ve el caso de SENASA, que todo el mundo se echa para atrás, usted verá cuando se conozca, antes o después del 28, lo que ha sucedido en Supérate, en el Gabinete de Políticas Sociales, lo que ha sucedido en Obras Públicas, lo que ha sucedido en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de la Vivienda, y lo que ha sucedido en Banreservas, que amenaza con salir de un momento a otro, pues usted se dará cuenta de que ustedes están manejados por un grupo de delincuentes y forajidos que han usurpado las funciones políticas en República Dominicana.